Buenas tardes. No sé si esto está bien en volumen, ¿sí? Bueno, primero que nada, agradecerle a la Sociedad de Microbiología por la invitación, principalmente a Gloria, que la conozco hace tanto tiempo, por su invitación. Para mí un agrado estar aquí con ustedes y contarles, yo diría, apretadamente lo que hemos hecho desde hace algunos años. Siempre evito decir cuántos años, por razones obvias, pero ustedes se van a dar cuenta que tiene ya más de una década. El título es un título de fantasía, donde hacemos mención a estos saltos de los microbiólogos entre lagos y hielos. Pero yo voy a comenzar principalmente señalando en este laberinto varias cosas. Primero, que uno inicia algo, camina, se encuentra con salida y se encuentra también con serios obstáculos en que te tiene que devolver y rehacer el camino. Es parte del proceso normal de la investigación. Yo diría que la mayor parte son obstáculos. Y uno tiene, no sé si la gracia o la desgracia, de contar a veces las salidas y no los obstáculos. Así que yo me voy a limitar principalmente a las salidas y no a los obstáculos, que los podemos comentar después, pero son quizás mayores que las salidas. ¿Cómo llegamos a estudiar estos ambientes? ¿Por qué llegamos a la Patagonia? ¿Por qué llegamos a la Antártica? ¿Y por qué es importante hacer estudios en este tipo de lugares? En primer lugar, mis comienzos fueron en bioremediación, tal cual como señalaba la profesora Levicán. Mi primer enfoque a estudiar la microbiología consistió en poder desarrollar un mecanismo microbiológico que permitiera mitigar la contaminación, principalmente por la actividad industrial que estaba en las cercanías de Concepción. La ciudad de Concepción tiene hoy día cerca de 1,5 millones de habitantes, tacos, contaminación y además una gran actividad industrial y muchas de ellas asociadas a sus cuerpos de agua, a los ríos. Obviamente aquí no es necesario hacer ningún estudio para saber que hay contaminación, es oscuro, es contaminación. Hoy día eso se ha mejorado. Estoy mostrando una fotografía de hace 20 años o más, ¿verdad? En el Golfo Arauco lo mismo. Entonces la pregunta, ¿habrán bacterias ahí que pudieran usarse para degradar lo que está saliendo, principalmente clorofenoles, que era el tema de investigación? Y claro, tomamos una serie de muestras en este lugar y encontramos, después de un par de fracasos, algunas bacterias que, por ejemplo, Ralstonia, que hoy día se conocen como Cupriavidus, una bacteria que la identificamos como una nueva especie que se conoce como Sphingopyxis chilensis. En ese entonces pensamos que era una pseudomona y tenía la particularidad de degradar 2,4,6-triclorofenol y fenol 2,4,6-tribromofenol. A diferencia de lo que estaba mayoritariamente descrito, Ralstonia degradaba sin ningún inconveniente estos compuestos sin fuente de carbono, una exigencia que era extrema, y Sphingopyxis chilensis degradaba pero con mayor lentitud, como única fuente de carbono. Entonces, identificamos nuestra bacteria, era una nueva especie, muy emparentada con con Sphingopyxis alaskensis, y que además tenía la particularidad de acumular en su interior estos gránulos de polibeta hidroxialcanoato. Como era una bacteria nueva que degradaba estos compuestos y acumulaba, se nos ocurrió simplemente ver si existía alguna relación entre el uso de este sustrato endógeno con la capacidad degradativa. Así que pusimos en inanición nuestras bacterias y fuimos observando cómo disminuía también la presencia del polibeta hidroxialcanoato en el interior de la célula. Y correlacionamos esos valores con la disminución de la degradación de 2,4,6-triclorofenol. Entonces publicamos un trabajo en que existía una relación entre el consumo del polibeta hidroxialcanoato y la capacidad para degradar este compuesto. Habían muy pocos trabajos que hacían tangencialmente mención a este tipo de relación. Poco después de publicar este trabajo, aparece el año 2005 un trabajo por Miteva y Branchlet en que encuentran en un core, un núcleo de hielo de
120.000 años, tenido en Alaska me parece, una ultramicrobacteria muy emparentada con Sphingopixis alaskensis. Bueno, en ese minuto algo nos dijo, esto puede ser interesante. Además, estos autores señalaban que esto podía definir los límites de la vida en nuestro planeta y eventualmente, ¿no es cierto?, la presencia de vida en otros planetas más fríos, por ejemplo, Marte. Nuestra Sphingopixis nativa, autóctona, ¿verdad?, que llamamos chilensis, y Sphingopixis alaskensis están muy cercanas. No recuerdo este minuto el porcentaje, pero debe ser 99,99% de parentesco de similitud en su ARN ribosomal 16S. Aparece posteriormente otro trabajo, una revisión en que señalan esta Sphingopixis alaskensis muy abundante en el Mar del Norte, cerca de Japón, y nosotros estábamos metidos un poco entre medio del tema. Así que algo nos estaba indicando, teníamos pequeñas indicaciones que esta bacteria podría ser interesante para hacer otro tipo de estudio. Ya el año 2006, aquí aparece publicado el año 2009, pero el 2006 comenzamos a explorar con esta bacteria, Sphingopixis chilensis, y afortunadamente teníamos en nuestra colección Sphingopixis alaskensis y las comparamos. Entonces nos preguntamos si esta bacteria, particularmente nuestra bacteria, podía sobrevivir periodos de inanición y de congelamiento, pensando un poco en la relación que existía entre ambas bacterias. Aquí lo hicimos por citometría, después de la inanición ustedes pueden apreciar cómo cambia la granulosidad intracitoplasmática, es decir, la bacteria pierde la granulosidad, indicativo de que obviamente hay disminución de la cantidad de proteínas, disminución de la cantidad de ribosomas que hay en su interior y por supuesto la cantidad de el polímero que es nuestro centro de estudio en este minuto. Y obviamente con inanición y congelamiento la bacteria tiende a tener un menor daño en sus membranas. Vinculamos esto, observamos nuestra bacteria, esta es Sphingopixis alaskensis, es una ultramicrobacteria. Ven ustedes el tamaño, cómo disminuye después de la inanición. Estos son poros que los proveedores de los filtros señalan de 0,2 micrones, pero en realidad a veces se equivocan porque hay poros de mayor tamaño. Pero es una bacteria pequeña, ultramicrobacteria. Además, consumen el PHA. Vean ustedes el porcentaje, esto corresponde al porcentaje de células que contiene PHA y esto corresponde o es indicativo de la cantidad de PHA por la cantidad de fluorescencia que emite. Entonces hay un número de células que va de 95 a 42% aproximadamente de bacterias que contienen PHA luego de la inanición y en el alaskensis esto baja a 11-13%. No es absoluto el consumo, no es completamente utilizado, queda un porcentaje de células que mantienen y retienen la cantidad de PHA. Y eso nos permitió entonces proponer que el PHA de alguna manera podía ser un sistema de rescate para evitar el daño durante el proceso de congelamiento y no solamente de ser utilizado como fuente de carbono endógeno. ¿Por qué razón? Un sistema simplemente de tipo físico. PHA tiene estructura lipídica y por lo tanto hay menos actividad de agua, si hay menos agua, menos daño en el interior de la célula. Además, nos percatamos de que una fracción de estas bacterias siempre se mantenía viable. No era una proporción muy alta, pero se mantenía viva y podía uno reiniciar el crecimiento con ella. Entonces, teniendo estos antecedentes, empezamos a preguntarnos si en la Antártica habían bacterias que podían sobrevivir en núcleos de hielo. Habían algunos trabajos que así lo indicaban, en el lago Vostok se habían tomado muestras, se habían analizado, se habían encontrado muchos microorganismos, habían estudios en otros núcleos de hielo en la Antártica, en el sector que da hacia Australia, pero nosotros no teníamos esa información. Y además, para este estudio, debo reconocer que teníamos 0 peso. Ir a la Antártica
no es fácil, tiene un costo el viaje, ¿cómo lo financiábamos? Segundo, no teníamos ni siquiera vestuario adecuado. Nosotros fuimos con blue jean, una buena parca, ¿ya? Y lo único de mejor calidad fueron unos zapatos, pero ni fue tanto tampoco. Pero la verdad sí se puede. Pero había un concepto que queríamos establecer. Ir a la Antártica, estar digamos, en este lugar, tenía que ver con cómo hacer soberanía por el conocimiento. Y eso es un concepto que no es nuestro, pero que es trascendental, porque un país que no es capaz de hacer soberanía por el conocimiento, no es capaz de desarrollarse, aunque tenga los mejores indicadores económicos. La única posibilidad para el desarrollo es que tenga dominio sobre su propio conocimiento. De lo contrario, el conocimiento o el desarrollo va a ser efímero. Eso tengo, probablemente no puedo decir la certeza, pero sí casi la certeza de que es así. Entonces, soberanía por el conocimiento fue nuestro lema para ir a la Antártica. Y así lo hicimos. Nos preguntamos si en estos ecosistemas, bueno, sabíamos que predominan los microorganismos, habían antecedentes, tenían que tener adaptaciones para poder subsistir en estos ambientes y que obviamente algunos indicadores de trabajo indicaban que era biodiverso. Sin embargo, la Antártica es un ambiente frío, es un ambiente oligotrófico, pero tiene una particularidad, es más estable que otros ambientes. Las oscilaciones, la amplitud de oscilaciones es menor. Obviamente que si nos vamos a ir a emanaciones volcánicas, como ocurre, pueden haber algunas variabilidades, pero en general la gran masa de hielo se mantiene relativamente constante. Entonces, fuimos a la Antártica y nos preguntamos si existen microorganismos incluidos en las masas de hielo. ¿Cómo obtener muestras de núcleo de hielo si nosotros, ¿verdad?, no teníamos ni siquiera como para comprarnos un traje ni una primera capa? Entonces, tomamos contacto con el Instituto Alfred Wegener en Alemania. Tuvimos la suerte de que un glaciólogo estaba interesado en obtener muestras de núcleos de hielo en la Antártica, así que rápidamente hicimos un invento, nosotros lo traíamos, lo llevábamos a la Antártica y él nos facilitaba el equipamiento para poder obtener las muestras. Lo que yo no supe en ese minuto es que el equipo era cerca de 1 tonelada. Y ya había un problema. ¿Cuál era la logística que íbamos a usar para llevar 1 tonelada? Así que conseguimos con el Departamento Antártico que nos facilitara las instalaciones en la base O'Higgins y que además nos diera alojamiento. La verdad es que encontramos una muy buena acogida. Fuimos a la base O'Higgins, que está acá. Nos llevaron hasta el lugar, nos alimentaron, nos dieron, ¿no es cierto?, buenos cuidados. Y nosotros llevábamos nuestro equipo para tomar los núcleos de hielo, aparte del equipamiento que teníamos que llevar para terreno. ¿Cuál es la abundancia de estas bacterias? ¿Son recuperables en cultivo? Un concepto que vamos a discutir y que yo tengo bastante crítica al respecto. ¿Cómo son sus propiedades fisiológicas? ¿Son iguales a las otras? Eran algunas de las interrogantes que en ese minuto teníamos para el estudio de la Antártica. Hoy día han cambiado algunas de estas preguntas, por supuesto. Entonces, aquí una lista desde la Rada Covadonga y se ve la base antártica. Debo señalar que nunca imaginé que la base Bernardo Higgins, que está en la península antártica, tenía las instalaciones que tiene. Es un hotel 3 estrellas. Pero la verdad es que le falta la piscina para hacer 5 estrellas. Pero es un muy buen lugar, tiene buena capacidad y tiene espacio de laboratorios para poder desarrollar trabajo. Entonces, nosotros llegamos a este lugar y claro, uno se queda ensimismado porque de dónde nos sacamos muestras, yo creo que nos faltó tiempo y espacio para eso. Entonces, simplemente estoy mostrando, obtuvimos muestras de la Rada Covadonga, muestras de mar, muestras en la zona, zonas profundas, en el sedimento. Llevamos una draga que había que subir a pulso. Afortunadamente, alguno de nuestros colegas era bastante forzudo y pudimos subirla. Fue complicado. Muestras en la superficie del hielo, en algunas zonas donde habitaban aves. En realidad no dejamos lugar que no obtuvimos muestras. Y nuestro principal
eje de trabajo era obtener muestras de núcleos de hielo, y aquí estamos, ¿verdad? Aquí está Jano y su estudiante de doctorado, hoy día tiene su doctorado, que obteniendo las muestras en una calicata, se hace la perforación y se saca el núcleo de hielo, que después se transporta, y ahí es un pequeño problema, porque aparte de la tonelada de equipo, llevamos de vuelta una buena cantidad de cajas con estos núcleos de hielo que había que cuidar, porque si no, no conseguíamos una cadena de frío, eso llegaba hasta ahí. Pero nosotros, además de eso, preparamos nuestras muestras in situ. O sea, además, nos cubrimos un poco las espaldas y preparamos nuestras muestras in situ en la base O'Higgins. Entonces, aquí estamos, esta es una vista de la base O'Higgins, y estamos en uno de los laboratorios. Ustedes ven que hay espacio suficiente y capacidad como para trabajar procesando estos núcleos de hielo. El procesamiento es complejo porque uno debe tomar un trozo, sacar la primera capa, es como ir cortando, se recomienda entre 1 centímetro al menos, hay que ir bañando esto con agua destilada estéril, ir cortando. Fue realmente engorroso porque además no teníamos la experiencia, complicado. Y en estos cilindros disponíamos el núcleo una vez que estaba limpio y lo dejábamos ahí a temperatura de entre 4 a 6 grados que se fundiera, y recogíamos el agua para su análisis. Ahí estamos sembrando algunas muestras in situ. ¿Ya? Me acompaña Gonzalo Mendoza, que se dedicó a determinar si habían o no compuestos orgánicos tóxicos en estos núcleos, y mi amigo y colega Carlos González, ustedes seguramente lo conocen, bastante serio y tranquilo, ¿no es verdad? Así que no hubo un momento en que nos aburriéramos. Bueno, algunos resultados. Vean ustedes que con respecto al recuento bacteriano total que hicimos por microscopía de epifluorescencia, la proporción de bacterias recuperables es muy baja. Ahora sabemos por qué no pudimos recuperar más. No hicimos un protocolo que nos permitiera recuperar bacterias que probablemente estaban más dañadas y que eventualmente podían reiniciar el crecimiento, o bien estaban dormidas, un tema que voy a hablar al final de esta presentación. Si bien es cierto, el recuento es bastante bajo, algunas de las bacterias que nosotros hemos aislado desde allí tienen propiedades realmente interesantes y que les voy a mostrar parte de sus resultados. Sin embargo, si ustedes miran por litro, hay 1.4 por 10 elevado a 9 bacterias en estos núcleos de hielo. Eso significa que el hielo es un tremendo reservorio de microorganismos. Estoy hablando de bacterias, probablemente habrán otros organismos o microorganismos que puedan estar ahí presentes que no fuimos capaces de detectar. Pero 10 elevado a 9 por litro es un muy buen número. En cualquier muestra de agua uno quisiera a veces tener estos valores. ¿Por qué estudiar los lagos en la Patagonia? ¿Qué tiene que ver la Antártica? ¿Qué tiene que ver la Patagonia en esto? La Patagonia es un ambiente frío, pero tiene permanentes oscilaciones de temperatura. De hecho, uno en el verano puede llegar a temperaturas que alcanzan fácil, en temperatura ambiente, entre 22 y 27 grados. Nos tocó un día en que llegamos a registrar alrededor de 30 grados, lo cual es inusual, pero hay momentos así. Y que en invierno, muchos de estos lagos tienen una verdadera costra de hielo, en que es posible perfectamente alrededor de unos 10 a 5 centímetros de hielo en la superficie sobre, ¿verdad?, digamos, la zona costera. Aquí ustedes ven un iceberg, ¿verdad? No sé si será iceberg en un lago, pero se desprendió una gran masa de hielo de este glaciar que está en el lago Grey. Por lo tanto, estos lagos tienen variaciones en la temperatura y tienen variación en la oferta de nutrientes, tanto de carbono, nitrógeno y de fósforo. Entonces, algunos parámetros para que ustedes tengan una leve noción. Vean ustedes el lago Témpano, que está en el Parque Nacional Keulat, valores de 0.5 a 3.5, fósforo bajísimo, fosfato, ¿dónde está? Fósforo 0.3, nitrógeno 0.8, con valores que indican claramente que son aguas oligotróficas. Temperatura, esto es temperatura en invierno,
en verano estos lagos pueden tener entre 16 a 18 grados sin inconveniente. Entonces son bacterias que tienen que estar moviéndose entre periodos breves de congelamiento, temperaturas de 4 grados, hasta temperaturas de 18 grados aproximadamente. Bueno, en algunos otros lagos, Alto Reino, las Dos Torres, que es un lago mediano, y Venus, que es un más pequeño, porcentajes que van entre 1.6, 54%, 14%. Lo interesante es este lago que tiene 54% de bacterias recuperables. ¿Por qué razón? Aún no tenemos una explicación clara, pero parece ser que es simplemente porque hay mayor cantidad de materia orgánica en ciertos periodos de tiempo. Entonces, podría explicar eso, pero no tengo una claridad y una respuesta que todavía pueda satisfacer este resultado. Siempre uno, tal vez el primer hijo siempre lo marca, y la línea de investigación de degradación fue una línea de investigación para mí bastante importante, así que aún la mantengo viva. Y en el año 2009, con las muestras y los estudios que hicimos unos ensayos en los cuales pusimos microcosmos. Y a estos microcosmos le agregamos 2,4,6-tribromo y 2,4,6-triclorofenol, pensando en que en los bromofenoles son compuestos que por alguna razón son sintetizados por otros organismos como hongos, incluso se producen durante algunos episodios de incendios, se producen bromofenoles y que pueden quedar en el agua. La idea era que no es posible pensar que un compuesto que aparece en la naturaleza hace pocos años pueda haber generado la presión suficiente como para tener una organización de genes tan grande que permita una degradación. Entonces postulábamos que era probable que ancestralmente las bacterias participaron en degradar compuestos bromados, felones bromados, y que eran capaces simultáneamente de reconocer también los compuestos clorados. En este estudio nosotros no pudimos encontrar bacterias en forma aislada que pudieran hacerlo, pero sí los microcosmos. Y lo interesante era que comenzaban degradando alrededor de 12 o 14 días, y una vez que iniciaba la degradación, rápidamente el ciclo iba a ser cada vez más rápido. Entonces, este trabajo lo que se hizo fue encontrar comunidad bacteriana que degradaba, no se detectaron los genes que estaban descritos para la degradación de triclorofenol en otras bacterias, por lo que nosotros propusimos que habían diversidad de genes y que estos lagos tendrían diferentes tipos para este proceso. En estos lagos estudiamos también la diversidad por un método que ya está quedando un poco en desuso, pero que es aún útil, por DGGE. Y ustedes ven, esta es la que corresponde a un sistema donde hemos enriquecido con medios de cultivo. Son bacterias que se pueden cultivar, que pueden crecer. Y esto es la muestra nativa. Hay diferencias que en el orden del 40%, es decir, hay una proporción de bacterias que no fue posible de recuperar en cultivo. No obstante, la diversidad que estos tienen, no voy a mostrar la tabla de especies y de secuencias que encontramos, pero la composición es tan diversa que nos hizo pensar que estos sistemas tienen una capacidad de resiliencia para responder frente a eventuales perturbaciones exógenas. Este trabajo lo estamos focalizando principalmente en el lago Témpano, que ha sido un lago que nos ha dado algunos resultados interesantes, y vean ustedes en invierno, verano, cómo va cambiando la proporción de bacterias cultivables, concepto que quiero analizar y discutir enseguida. Aquí tienen ustedes los microcosmos. También hay una variación en la proporción de bacterias que uno recupera, y los microcosmos que son agregados con, en este caso, 2,4-diclorofenoxiacético, y con cimacina hay diferencias en la recuperabilidad. Hicimos un estudio y en estos lagos nos encontramos casualmente con una banda que corresponde a una Herminimonas glaciei, que fue
descrita el año 2007 por los mismos autores, Miteva y Blanchley, y esta bacteria vive en los glaciares, en un core de hielo. Está también presente en este lago que tiene una influencia directa de un glaciar que está colgando sobre este cuerpo de agua. Esto lo muestro simplemente casi por romanticismo. Teníamos alrededor de, no sé, unas 600 cepas en total. Después del terremoto fue lo que logramos recuperar. Y estas son las cepas que hoy día tenemos identificadas, secuenciadas y nos han entregado algunas cosas interesantes como Deinococcus, estas 3 bacterias que aislamos que tienen propiedades bastante interesantes y una Psichrobacter crivalolentis que aislamos desde uno de estos núcleos de hielo y que voy a comentarles lo que encontramos. En las Torres del Paine, en el lago Grey principalmente, por una situación casi, yo diría, fortuita, logramos tomar muestra en este lago. Estábamos mirando cuál diversidad enzimática en términos de si eran proteolíticas, amilolíticas, en un trabajo muy sencillo que estaba haciendo un estudiante de pregrado. De pronto una de las placas se contaminó y detectamos que en torno a estas colonias que estábamos buscando tenían estas propiedades enzimáticas, habían halos de inhibición. Entonces, veamos qué tipo de actividad tienen. Era una situación bastante curiosa porque además estas bacterias solo crecían en temperaturas inferiores a los 10 grados. Entonces empezamos a cultivarlas, cultivábamos nuestra bacteria a 10 grados y luego la bacteria contra la cual hacíamos el ensayo la llevábamos a 30 grados. Entonces nos permitió ver los halos de inhibición que estos microorganismos eran capaces de hacer. En este caso pusimos, no sé, salmonelas, hicimos varios ensayos. Sí, aquí está la tabla. Estafilococos, bacillus, listeria. Contra listeria no encontramos actividad. Coli, salmonella sí eran activas, pseudomonas, proteus. Entonces publicamos un trabajo de compuestos activos que existían en estas bacterias, que fue un hallazgo como aparece en algunos trabajos serendipity. Y de hecho lo pusimos como serendipity porque no esperábamos encontrar actividad, no era lo que estábamos buscando. Lo más interesante y que hay 1 o 2 trabajos en que se describe la presencia de estos compuestos como compuestos bacterianos con actividad antibacteriana, que son compuestos principalmente encontrados más en hongos que en bacterias. Son del tipo terpeno. Bueno, esta es otra historia de uno de estos lagos que es el lago Témpanos, que ustedes pueden apreciar acá. Es un lago pequeño, muy frío, donde está esta zona que está ahí, es el glaciar que se desprende cada cierto tiempo, uno se escucha un estruendo y cae sobre el lago. Habíamos aislado varias bacterias, una de ellas fue esta. Debo reconocer que en un comienzo no le di mucha importancia, fue un alumno el que la tomó y empezó a averiguar cosas. Me dijo, ¿podríamos secuenciar? Bueno, dije yo, una más, una menos, dije, vamos. Y resultó ser Deinococcus. Me dice, profesor, es una secuencia de Deinococcus. ¿Seguro? Sí, me dice. Repítalo, porque es una palabra que uno normalmente utiliza y ustedes van a escuchar frecuentemente en el laboratorio que el profesor le dice, repita el resultado. Así que repitió y efectivamente coincidía. Creo que es un Deinococcus, no sé si es acuático, es una bacteria que tiene este pigmento. Caracterizamos el pigmento, es un pigmento del tipo de las deinosantinas que se sintetiza solo cuando la bacteria está en condiciones, digamos, con mayor disponibilidad de oxígeno. Si la bacteria tiene menos disponibilidad de oxígeno, no lo sintetiza. Queda cultivo sin este pigmento o lo sintetiza muy poco. Este alumno me propuso, me dice, tengo la idea, me dice, que podríamos ver si en esta bacteria hay mecanismos de señalización. Yo no me había involucrado nunca en señales de quórum, así que rápidamente empezamos a averiguar y él diseñó, ¿no es cierto?, utilizó unos partidores, detectó, ¿verdad?, detectó el gen para el receptor. Utilizamos
Vibrio Harvey para ver si había respuesta de luminiscencia, tenían señales de quórum. Aquí están las señales para, digamos, los tiempos en los cuales optimizamos para detectar la señal. Y junto con eso nos encontramos en una microscopía electrónica que hoy día es realmente interesante, porque nosotros miramos esto y yo dije, es como si estuvieran dos bacterias dándose un beso. Y dije, es el beso bacteriano esto, ¿ya? Sin embargo, cuando uno mira, y mi primera impresión, dije yo, debe ser algún remanente del proceso de división, que era lo más lógico suponer. Pero cuando uno empieza a analizar esta fotografía, se da cuenta que esta bacteria se está vinculando con las bacterias que están en la proximidad. Y obviamente es posible suponer, y así lo planteamos, que además de los mecanismos de señal de quórum que fueron descritos en esta bacteria, pudiera también existir otro tipo de comunicación entre estas bacterias y estas células bacterianas que no sabemos. Lo que reafirma, además de Inococcus, es que uno debería hablar, más que de gram positivos o de gram negativos, debería hablar de monodermos o de didermos, porque esta es una bacteria que uno, al hacer una tinción de gram, las ve de color gram positiva. Y no sé, tengo tendencia a los gram negativos, entonces le había dado poca importancia, pero es una bacteria que tiene estructura más parecida, no digo igual, más parecida a un gram negativo. Tiene una doble, o sea, tiene una membrana externa, tiene una membrana citoplasmática, tiene una capa que se conoce como capa de hexagonal, que es de tipo proteína y de peptidoglicano. Es extremadamente difícil de romper. La verdad es que con el sistema de disruptor ultrasónico la ruptura es muy baja. Lisosima prácticamente nada. Es una bacteria compleja y complicada. En este minuto hay una alumna que está trabajando en la expresión de las proteínas de la membrana externa, y la verdad es que ha sido un verdadero martirio. Recién la semana pasada logró visualizar, ¿no es cierto?, hacer un gel y estar relativamente tranquila con la metodología utilizada. Ha sido difícil eso. Bueno, utilizamos diferentes interferentes para las señales de quórum, la producción de peróxido, y relacionamos digamos, el circuito de quórum sensing que tendría esta bacteria con su capacidad para resistir también el estrés oxidativo. Eso con la capacidad para colonizar ambientes considerados extremos. Yo no estoy muy de acuerdo con el término ambiente extremo o extremófilo, porque en realidad extremófilo es para nosotros, no necesariamente para la bacteria, así que es un término que podríamos discutir y cuestionar. ¿Por qué razón estrés oxidativo y esta bacteria? Básicamente porque cuando yo congelo o someto a estrés por congelamiento, bajas temperaturas, se produce un estrés oxidativo, y obviamente si esta bacteria puede tener señales de quórum y además poder resistir el estrés oxidativo, lo hace mucho más potente para sobrevivir en ambientes con estas características. Esta es una bacteria que crece muy bien a 30 grados y crece muy bien alrededor de los 10 grados. Eso me ha llevado a pensar que los conceptos de psicrófilo, mesófilo, que uno normalmente lo pasa como una cosa establecida, son absolutamente cuestionables. Más aún, hay un trabajo, me parece que de Lorenzo, en que él utiliza una chaperona, no recuerdo exactamente, una chaperona de una Ciclobacter, y la puso en coli, y coli comienza a crecer muy bien a 10 grados. Entonces el concepto, a veces, muchas de estas bacterias pueden crecer bien a 30 grados y pueden crecer muy bien a 8 a 10 grados, casi sin diferencia. Entonces eso me ha hecho pensar que esas definiciones que yo tuve que aprender y probablemente he tenido que enseñárselas a mis estudiantes, ya deberían empezar a ser temas superados. Bueno, esto es parte del estudio global que estamos haciendo, pero lo dirige el profesor Carlos González, que les mostraba hace un rato en la diapositiva. Él está purificando proteínas de Psicrobacter cryololentis que se obtuvo de este núcleo de hielo, y tienen la particularidad de interferir en la formación de los núcleos de hielo.
Cuando se pone en presencia estas proteínas, la formación de hielo se ve disminuida. Cuando ustedes congelan, el fenómeno de congelar y descongelar, la verdad es que el descongelamiento produce el aumento del tamaño del cristal de hielo. Y eso ocasiona la ruptura, generalmente de membranas, ocasiona la ruptura de las células y, por supuesto, la muerte. Estas bacterias lo que hacen, vean ustedes el tamaño de los cristales de hielo sin la proteína y el tamaño de los cristales de hielo con la proteína. Se ve, evidentemente, disminuida esta condición. Estos son los cristales de hielo sin presencia de la proteína. Vean ustedes cuando está presente la proteína. Ha sido todo un tema porque he tenido que construir un sistema de ice finger para poder purificar la proteína, porque es posible hacerlo mediante el enfriamiento, ¿ya? Y todas estas fotografías fueron obtenidas porque un alumno, un estudiante de bioquímica, diseñó un sistema de capilares, los cuales podía sacar la fotografía y tener esto en frío para poder visualizarlo. Muy bien. Yo les dije que íbamos a hablar del término y de los conceptos de cultivable, viable, no cultivable, y vamos a incorporar ahora el término de dormante. Cuando uno mira un ambiente acuático, normalmente uno dice las bacterias cultivables, las que toma y las pone en un medio cultivo, pero soy yo el que selecciona los medios cultivos. La bacteria está obligada a aceptarlo o no aceptar el medio cultivo que yo le estoy ofreciendo. Y un concepto que normalmente yo también he utilizado, y a lo mejor vale la pena operacionalmente seguir utilizando, que es el concepto de viables no cultivables. Pero, ¿cuál es la separación entre lo que es viable, no cultivable, y entre lo que es activo y lo que no es activo? Entonces, hoy día hay un trabajo 2013 en que el autor derechamente dice las bacterias viables, no cultivables es un concepto que debería dejar de ser utilizado, porque es un concepto operacional que depende de las condiciones que yo impongo para poder desarrollarlo. Es parte de lo que está muy bien. Entonces, lo que es claro es que hay bacterias que están activas, bacterias que están inactivas y bacterias que están muertas. Y estas inactivas, hablamos del concepto de dormantes. Y el concepto dormante es un concepto, ¿verdad? La dormancia bacteriana, yo diría, viejas preguntas, nuevos desafíos. Básicamente porque pareciera ser que dentro de las dormantes está la principal capacidad para sobrevivir a las condiciones extremas. El concepto fue propuesto ya hace varios años, el año 1925, o sea, no es un concepto nuevo. El año 70 y algo lo toma un ecólogo y lo pone en boga, y ahí quedó el concepto dormido. Y hoy día es un concepto que ha tomado muchísima fuerza porque permite explicar varios fenómenos que ocurren tanto en la naturaleza como también en clínica. Tenemos un dormante en nuestro laboratorio que se dedica a estudiar eso, y por eso les voy a contar algunas de estas cosas. Lennon y John, y no John Lennon, ¿ya? Proponen este trabajo que estas bacterias dormantes serían un banco de semillas. Y lo interesante es que un grupo de bacterias puede crecer, pero al ir creciendo, una fracción, una proporción de ellas va a ir entrando a este estado de dormancia. Algunos dicen que esto es un fenómeno inducido, otros dicen que es un fenómeno al azar, pero sí lo que sí se sabe es que alrededor de un 2%, un 1%, depende de la bacteria y las condiciones, va a ir a esta condición metabólica. Que por lo demás está regulado, hay varios genes que están involucrados en regular el pasar del estado activo al estado dormante. El más conocido son los genes HIP. Y hay otros en micobacterium también, por eso que es un tema que abarca desde la ecología microbiana, acuática, hasta la clínica. Y estas bacterias dormantes, ¿verdad? Células dormantes, pueden algunas ir a la muerte, otras activas pueden ir a la muerte, y entre las dormantes pueden resucitar. El término resucitación es un término también cuestionable, podría ser activación, y las activas pueden ir a las dormantes. Entonces, son las mismas células, genéticamente idénticas, no ha cambiado nada. Yo tomo las dormantes, las vuelvo a cultivar
y voy a tener exactamente el mismo fenotipo y el mismo genotipo. No hay cambio genético. Una proporción siempre va a ir a dormir, como ocurre en cualquier parte, ¿verdad? Entonces se nos ocurrió preguntarle a esta bacteria, nuestra vedette actual, Deinococcus, ¿qué pasa si va a la dormancia o no? Entonces lo primero que hicimos fue enfrentarla a inanición y congelamiento. Y ustedes ven que la inanición, ¿verdad? Y a 4 grados, no, congelamiento, a 4 grados, no afecta mayoritariamente comparado con el control. No así si la bacteria está a 30 grados. Entonces, algo extraño había en este resultado, se repitió muchísimas veces. Yo tengo un alumno que ya yo creo que está cansado de hacer lo mismo, pero lo ha hecho, ¿ya? Muy buen estudiante. Entonces, diseñamos un experimento que lo empezamos a seguir por citometría de flujo, utilizando un sistema redox y con yoduro de propidio. Costó muchísimo poner a punto. Esto es un resultado que me entregó Matías hará cosa de 2 semanas. Sí, es una primicia. Y vean ustedes, bacterias con yoduro de propidio, indicativo de que sus membranas están dañadas o muertas. Bacterias que están con actividad redox. Un grupo de aproximadamente un 1% en que está intermedio, ¿verdad? Aparecen como amarillas acá, y esta pequeña proporción que correspondería a las bacterias que están en dormancia. Después de tener la bacteria en inanición de carbono y a 4 grados, no hay bacterias, no se detecta actividad redox. Una proporción de bacterias estaría en una condición de dañadas o muertas, y se incrementa la proporción de las posibles dormantes. ¿Qué es el paso siguiente? Ver si estas dormantes pasan activas. Eso es lo que debería estar haciendo en este minuto Matías, trabajando en el laboratorio para dilucidar este problema. ¿Ya? Yo diría, estamos en este tema, y si ustedes recuerdan la figura que les mostré ahora, los primeros momentos de la presentación, les hablé de Sphingopyxida lasquiensis, le dije el límite para definir la vida y la posibilidad de vida extraplanetaria. Y obviamente la dormancia bacteriana ha resucitado una vieja teoría que se habla de la panspermia, ¿ya? Y el señor Arrhenius, por ahí el año 1908, utilizó para proponer que la vida en la Tierra se había originado probablemente en el espacio exterior, en otro planeta, y habría llegado en algún meteorito, en algún asteroide. Entonces, aquí yo puse, ¿verdad?, un asteroide de hielo con bacterias dormidas allá adentro que llegó a la Tierra. Si bien es cierto, no resuelve el problema de cómo surgió la vida. Evidentemente, si esto llegase a ser atisbo de realidad, abre la posibilidad de la universalidad de la vida. Y eso es un concepto, yo diría, que no debemos descartar. No digo que sea verdad. Abre la posibilidad simplemente. Y obviamente otra crítica es que las bacterias no sobrevivían a las temperaturas y las fuerzas del impacto. Es probable que ustedes hayan tenido que escuchar el concepto de tiempo de reducción decimal. El concepto de tiempo de reducción decimal significa que la muerte no es un fenómeno instantáneo, va ocurriendo con una cierta gradualidad. Y si este vehículo, ¿verdad?, lleva suficientes bacterias, tiene un tamaño suficiente, una atmósfera más liviana, probablemente su impacto no va a causar la totalidad de la muerte. Y eso hace pensar que efectivamente pudiera ser real. ¿Qué es lo que hay que hacer? Demostrarlo. Lo sí o no, pero es parte del sistema. Bueno, algunos proyectos que hemos ejecutado y que nos han dado pauta para elucubrar y soñar. Sobrevivencia bacteriana en ambientes acuáticos, productos naturales en un proyecto anillo, respuestas fisiológicas y genéticas en nuestros lagos, estrés y resiliencia, compuestos bioactivos. Todo esto lo hemos ido de alguna manera vinculando. Nuestro grupo de investigación, profesor Carlos González, profesor Becerra de la Productos Naturales, profesor Barra del Centro EULA, que ve la parte de contaminación. Profesor Becerra nos apoya con todo lo que es la analítica, la cromatografía de gas, y la colaboración internacional, la profesora Maugieri de Italia,
y el profesor Hanamaye del Alfred Wegener. Entre paréntesis, la profesora Maugeri viene en enero a dictar un curso de ecología microbiana de ambiente frío, así que si alguien está interesado, probablemente en un mes más vamos a hacer un llamado y no va a tener un costo, no va a ser oneroso para los estudiantes, así que vamos a tener la posibilidad. Bueno, algunos de mis estudiantes, Evelyn, bioquímico, estudiante de magíster, está estudiando todo lo que significa transferencia de genes en condiciones de estrés en ambientes acuáticos. Pamela, estudiante de doctorado, con el switch entre rubisco, tetrafosfato de guanosina, bloqueo de ribosomas, ella es la bióloga molecular. Paulina, estudiante de doctorado, que ve todo lo que es el tema de diversidad. Karina, bioingeniero, estudiante de magíster, ella está explorando un tema bastante nuevo, sobre todo con el tema de ver si la expresión de las proteínas en Deinococcus está vinculado a cambios más bien morfológicos. Jonathan estudia los genes AMO. Natalia, bioquímico, estudia todo lo que es resiliencia, ya terminó ella. Por allá está Javiera, que es bioingeniero, ella del tema de bioconcentración, que no lo presentamos. Boris, que está iniciando su tema en vinculación con Pamela. Y él es nuestro dormante, él es Matías, él se dedica a la dormancia. Y no es broma, él vive de noche y duerme de día. Y Sergio, que está haciendo recién sus estudios, sus aproximaciones a la parte de una tesis de pregrado. Y mi ayudante, que es Ruth Contreras, que hoy día fue recién mamá, así que también aprendió algo de las bacterias. Bien, agradecerles la atención, espero que no se hayan dormido con el tema, que haya servido para mostrar una visión distinta, integrada de lo que se puede hacer desde la ecología, desde la ciencia básica y desde, ¿no es cierto?, de la fisiología bacteriana propiamente tal. Y insistirles en que yo di un paso al revés de lo que ha ocurrido. Comencé con ciencia aplicada y tratando de contextualizarla como hoy día, y he llegado a la ciencia básica nuevamente. No me arrepiento, lo he pasado muy bien, he aprendido bastante, y el mensaje final para la mayor parte de ustedes que son estudiantes de pre y posgrado, decirles que creo que ha llegado el momento de repensar también en cómo estamos haciendo ciencia en Chile. Creo que no podemos seguir metidos cada uno en nuestros laboratorios. Somos un país pequeño, con pocos recursos, y vivimos compitiendo entre nosotros, cuando en realidad deberíamos competir hacia afuera y hacer algo que es fundamental: soberanía del conocimiento. Un país que no domina su conocimiento nunca va a progresar. Lo puedo firmar ante notario, aunque no tengo problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy un par de preguntas. A ver, es una buena pregunta. No lo haría de nuevo igual, pero lo hicimos así. Habían antecedentes de otros trabajos similares, no iguales, en que usaban R2A, que es un medio que hemos utilizado a lo largo de todos los trabajos que hemos hecho. R2A es un medio bastante usado en los laboratorios, funciona, entre comillas, razonablemente bien, no siempre. Nosotros lo que hicimos fue filtrar estas muestras y poner los filtros sobre el agar. Si tuviera que hacerlo hoy día, no lo haría así. Creo que uno aprende de la experiencia. Yo haría una fase de resucitación previa, que se puede hacer, ¿ya? Y tal vez usaría medios con diferentes grados de concentración de sal o de osmolaridad, y diferente aporte también de nutrientes entre carbono, fósforo y nitrógeno. Creo que es importante hacer eso. Como era la primera vez, y espero que no sea la última, porque realmente, si pueden ir, háganlo. Es una experiencia que solamente entiende cuando uno está ahí. Así que los invito a que hagan el esfuerzo para poder hacerlo. Es un ambiente muy estimulante, muy bonito, y creo que
tenemos que hacer mucha presencia, porque en el futuro nos vamos a mover hacia el polo sur. Eso va a ocurrir. Ya nos estamos moviendo, lentamente, pero estamos moviendo. Tenemos que hacerlo. No sé si respondes a... Hola, tengo dos preguntas. Una es en cuanto al pHA, ¿de qué tipo es? Como una de estas bacterias que mencionó, si es cadena larga. Cadena corta. Pero tiene, a ver, si mal no recuerdo, que hemos hecho tantas cosas con distintas bacterias de pHA, pero uno se empieza a confundir. Pero en general tiene, bajo ciertas condiciones, puede incorporar valerato, ¿ya? Lo cual le da ciertas propiedades distintas al pHA, lo hace un poquito más flexible, porque si no es muy rígido, ¿ya? Y la otra es en cuanto a ese como beso bacteriano. Sí. Si se ha visto en algún otro organismo, se propone algún... Hay otros organismos, no es exactamente igual a esto, que hablan de los, ¿se acuerdan de los microtúbulos? No es exactamente igual. Entonces, es probable que exista otra forma de comunicación también distinta a lo que ya está propuesto. O sea, yo creo que la comunicación es algo fundamental para poder subsistir, para poder vivir. O sea, sin comunicación, ni nosotros ni las bacterias pueden establecer, ¿no es cierto?, respuestas frente a cambios del entorno. Así que no me extrañaría que también sea una forma de comunicación. Y más aún, da la sensación, no puedo decir que lo sea, da la sensación de que hay cierta fusión de membrana, ¿ya? Y eso sería interesante de poder confirmar. Tuvimos la suerte que esta fotografía, como pocas veces ocurre con microscopía electrónica, al menos en nuestro medio, que salió muy buena, ¿ya? Pero no siempre es así. Entonces uno pierde mucho tiempo preparando muestras, llevándolo al microscopio, a veces hacen corte, quedan mal deshidratados, quedan mal incluidos y uno, no sé, a todos nos ha pasado que después pierde mucho tiempo en eso, pero hay que profundizar en ese hallazgo. Nosotros propusimos una posible comunicación entre célula y célula. Ahora hay que confirmarlo. Sí. Relacionado con esa pregunta, ¿pudiera ser que estos sean puentes de conjugación atípicos o A ver, no sé si puente de conjugación, no podría decir que lo sean, porque además bueno, Deinococcus tiene tremenda cantidad de ADN adentro, tiene 2 cromosomas, un megaplásmido, un plásmido, no sé si exactamente este podrá tener otro elemento transferible, no lo hemos encontrado, lo hemos buscado pero no lo hemos detectado. Y efectivamente, o sea, mientras no se señale lo contrario, no se puede descartar. Lo que sí llama la atención es que la zona de contacto es en la membrana externa y probablemente hay zonas, allí hay comunicación de cosas y paso de cosas entre una célula y otra, pero hay otras zonas en que se ve un ensamble entre las células. Creo que es un tema que hay que seguir estudiando porque no está completamente dilucidado. Nosotros lo publicamos y lo expusimos de una forma que todos hacen, es decir, bueno, aquí está, algo dijimos al respecto, pero no tengo absoluta certeza de qué es lo que puede ser en un o en otro sentido. la pregunta que nos acompañaba en este fenómeno se ha visto, por ejemplo, en otras bacterias que tenían esta abierta proteica? Deinococcus, al menos que yo sepa, y se ha propuesto usar justamente el término de evitar, bueno, yo sigo haciéndolo, digo gram positivo, gram negativo, pero hoy día se plantea hablar de didermos, monodermos, porque al parecer hay otras bacterias que también tienen esta estructura externa similar a Deinococcus y que no son Deinococcus. No, es otra cosa distinta. Y la tercera, Sí. relacionada con esa misma pregunta, ¿ustedes tienen acceso al genoma de su ¿Acceso en qué sentido? secuenciado? No, hemos secuenciado pedacitos de él, pero es un tremendo genoma y nos ha faltado lo más importante. ¿Tienen que concursar? Sí, sí, estamos pensando, porque, Eso hay que hacerlo. claro, Como que muchas de las preguntas se pueden decir. absolutamente. Lo que pasa es que todo, en el fondo, es un tema de recursos, ¿ya? Y al final eso es lo que lo limita. Por eso mi visión en este minuto es que
Chile debería ser un gran laboratorio y no muchos laboratorios. Gloria, hablamos del sector chileno, hay que hacer movidas para que se suceda. Claro, porque de lo contrario vamos a ir cada vez quedando más atrás. A ver, yo no soy partidario, lo digo con mucha fuerza y puedo discutirlo también si alguien está en contra de eso, pero yo creo que nosotros tenemos que proteger el patrimonio de diversidad que tenemos. Pasa por fuera un buque oceanográfico de algún país poderoso, que todos sabemos cuáles son y no es necesario nombrar, y se lleva nuestros recursos genéticos. Hay un trabajo que me molestó muchísimo, no por la calidad del trabajo, ni por lo que se dice, sino que hay un trabajo de bacterias en Atacama, y que si uno mira no hay ningún chileno. O sea, alguien vino, sacó una muestra, se la llevó en el bolsillo, la trabajó, y aquí en Chile, nada. Yo esperaba ver algún investigador chileno ahí, que hay muchos y de muy buen nivel, y no hay ninguno. Eso no puede ser. Yo creo que hay que tener una ley que proteja nuestro patrimonio. Así como hay leyes que protegen otras cosas que a veces no son tan necesarias, aquí no hay nada. Y es porque no hemos sido capaces. Yo creo que el mundo científico estamos muy encerrados, no hemos sido capaces de llegar a las instancias de decisión. Yo vivo en mi laboratorio, convivo con mis estudiantes, y todos hacemos algo más o menos parecido, pero no hemos sido capaces de ir a hincar el diente a quienes toman la decisión, que no somos nosotros. Si nos preguntaran otra cosa diríamos, nadie nos va a preguntar. Con respecto a estos antibacterianos que liberaban una de estas bacterias, Sí. ¿esa bacteria es patógena? ¿Las bacterias que lo producen? Sí. No, son bacterias que hemos aislado desde el ambiente y no son... ¿Esa es una línea de estudio así como vacuna? No sé si vacuna. Claro, a ver, se puede, pero eso significa dedicarse a eso. Y hay personas que tienen muchísimo más experiencia que yo en ese tema. Yo, hasta donde llego, es la parte de la microbiología y tendrá que haber alguien, si le interesa, yo digo, ahí están las bacterias, hágalo porque hay que hacer estudios de toxicología, hay que hacer estudios de concentraciones, hay que ver estabilidad, es decir, es un tema absolutamente al margen de lo que yo hago y de la capacidad que yo tengo en mi laboratorio para hacer. ¿Ya? No, hasta ahí llegamos nosotros. Que fue una cosa, un hallazgo, yo diría curioso. Además nosotros lo explicamos porque estas bacterias se sintetizan estos compuestos como una forma de competir en un ambiente que es muy reducido en nutrientes, entonces tienen forma. Pero perfectamente, si a alguien le interesa, ahí están las bacterias. Y el medio es no verde. ¿Sí? No. Ese es un medio que se usa principalmente para recuperar bacterias de agua y de agua potable, y que un señor Ward hace como 20 años atrás diseñó y que hemos seguido usando por una cuestión de comparación, porque me permite a mí, este trabajo usó R2A, yo puedo comparar cuánto aisló, qué cosas aisló, cómo lo hizo, pero no significa que sea el mejor medio. De hecho, muchas bacterias que nosotros estamos aislando hemos encontrado que requieren ciertos factores adicionales para que puedan crecer mejor. Crecen en R2A, pero no muy bien. En cambio, cuando uno le pone algún otro elemento, le cambia un poquito el pH o le pone un poquito más de osmolaridad o menos de nitrógeno, las bacterias crecen más. Pero imagínate tener para todo el tipo de bacterias distintos medios, es una locura, es imposible. Entonces uno, cuando encuentra esa singularidad, la aprovecha y la hace en esa condición. Pero no, sería muy difícil. Por eso que yo creo que el concepto viable, no cultivable, es un concepto que ya hay que irlo superando. A pesar de que operativamente no sirve, pero no es un concepto en rigor biológico. ¿Sí? Sí, lo hemos hecho. De hecho, bueno, no mostré, pero hemos visto que cuando uno agrega en el tenemos el control tal cual como estaba la muestra nativa, tenemos el microcosmo cuando uno confina, tenemos los microcosmos cuando le agregamos, ¿no es cierto?, nuestros compuestos y hacemos un poco de estrés a las bacterias, y tenemos todos los perfiles genéticos de esas
bacterias de 16S para ver diversidad principalmente. ¿Ya? Se hizo, lo hemos hecho. Y recién, hace unas horas antes, me escribió un alumno y me dijo, profe, me salió bien el gel que estaba haciendo. Así que, bien. ¿Sí? ¿El neumococo usted aísla están resistentes a radiaciones y a condiciones de A ver. No exactamente igual que radiodura, porque parece ser que este es un acuático, pero sí es muy resistente a radiación ultravioleta. Lo hemos ensayado, yo lo mostré en los resultados, pero si no habría sido muy extenso, pero sometimos a radiación, no me acuerdo qué longitud usamos, A, me parece, sí, inanición, usamos desecación, sí, hicimos sufrir a Deinococcus muchísimo, y la verdad, sobrevive. Pusimos a estrés por agente oxidante y sobrevive muy bien. Y Deinococcus tiene una particularidad que no se ha dilucidado completamente. Cuando se irradia, el cromosoma o los cromosomas se fragmentan. Y una vez que se fragmentan, hay un periodo en que se vuelven a recuperar. Entonces nadie ha logrado dilucidar completamente. Saben qué ocurre, pero no saben cómo ocurre. O sea, ahí es todo un tema de estudio. Claro, se reorganiza y sigue tan viable como antes. Es una bacteria. Ahora, nosotros no hemos hecho eso todavía, pero nuestra intención es poder llegar a demostrar que también ocurre lo mismo, si es que se puede, porque es difícil, no es algo fácil, pero es... Sí, un modelo muy bonito, pero es difícil, no te imaginas. Crece súper bien Deinococcus, pero romper Deinococcus, trabajar con Deinococcus, la alumna lleva 4 meses sufriendo porque no podíamos romper. Claro, uno pone un coli, se rompe y no hay problema, pero Deinococcus ha sido complicado, muy complicado. Pero no. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.